bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo canal de YouTube, que estamos aquí centrados en esta cosa casera, que nos veis que se nos mueven las cabezas, que estamos de un sitio para otro, pero bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos. Ya sabéis, todos los que nos escucháis, que este proyecto surgió en pleno confinamiento, en 2020, encerrados, y hicimos los seminarios, los web seminars que tuvieron, nuestros seminarios web que tuvieron un éxito tremendo, un Congreso Internacional de Trabajo Social Digital, y este canal de YouTube que vamos alimentando con entrevistas español, pues para la comunidad hispanohablante, latinoamericana, y intentamos conjugar siempre pues las personalidades de muy diversas trayectorias y muy diferentes recorridos que están vinculadas al trabajo social. Y tenemos la suerte de una persona que tiene el corazón partido, que ha estado en parte en Latinoamérica, en parte en España, que tiene una grandísima experiencia profesional y también de investigación, y que va a hablar con nosotros, que es María José Aguilar, que es catedrática de Escuela Universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar con nosotros, María José. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra amable invitación. Y tenemos siempre el soporte, la fortaleza zaragozana. Menos flores, Caperucita. Claro, que está aquí Chaime siempre también, ¿no? Y bueno, pues esto es una forma también de ver cómo tres profesores de tres universidades diferentes, pues agradablemente pueden trabajar en equipo para difundir cosas, ¿no? Y en este caso, pues nosotros estamos hoy con los que nos veis y estaremos en diferido, porque esto, claro, nos vais a escuchar en muchos momentos, en muchos lugares, esperemos que muchas personas. Y el tema nuestro de hoy es preguntarle específicamente por la experiencia de digitalización de María José como profesora en la universidad. Ella, ¿tú qué observas, María José? Porque en el trabajo social digital compartimos aquí buenas prácticas, hemos entrevistado a la presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, hemos entrevistado a la presidenta Ana María Campanini de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, y siempre está por un lado la profesión, por otro lado la docencia. Tú en este mundo, en esta breve conversación, ¿cómo ves tú lo de la digitalización en la facultad, ¿no? En los programas de estudio, en la experiencia docente? Pues yo creo que hasta ahora, hasta que la pandemia nos ha obligado a modalidades híbridas de enseñanza-aprendizaje, la digitalización siempre ha sido un complemento de la presencialidad, ¿no? En mi caso, que además dirijo un máster desde hace 20 años que se diseñó totalmente online, precisamente para superar barreras geográficas y temporales y que pudiera ser una formación de carácter global, yo creo que en ese sentido, o sea, la universidad ha sido de los ámbitos institucionales que más tempranamente ha incorporado esos procesos de digitalización. Creo, sin embargo, que en lo que es la formación de los profesionales en las universidades, los planes de estudio no han incorporado suficientemente la imprescindible y necesaria cada vez más desarrollo y aprendizaje de adquisición de competencias digitales, no solo para utilizar la tecnología como apoyo, como complemento en actividades tradicionales de aprendizaje, sino la adquisición de competencias para hacer intervención profesional online. Yo creo que eso sigue, salvo escasísimas excepciones, siendo un talón de Aquiles. Y yo creo que esto del coronavirus debería servirnos como revulsivo para plantearnos a lo mejor aquellas propuestas que se hicieron en el libro blanco del trabajo social, que fue la base para diseñar todos los planes de estudio de trabajo social en nuestro país, requeriría que se le diera una vuelta, porque a mí me parece que es la intervención en entornos digitales, la intervención profesional, no es algo que esté incorporado en las asignaturas de habilidades sociales, de comunicación, etcétera, como hacer entrevistas, etcétera. Se lee, se estudia, se aprende y se hacen prácticas siempre basados en contextos analógicos. Y yo creo que el entorno online, más allá de limitaciones pandémicas y pospandémicas, abre un nuevo ámbito de intervención social exclusivamente en entornos online, que nos permitiría, por ejemplo, hacer intervenciones con personas jóvenes, personas discapacitadas o con enfermedades raras que no pueden desplazarse a los servicios sociales, hacer intervenciones con grupos que por razones de conciliación de horarios y otras limitaciones no son los usuarios o usuarias habituales de nuestros programas y servicios, y eso requiere entender
el contexto, digamos, el entorno, el ecosistema digital y ser capaces de desarrollar una práctica profesional de ayuda individual, grupal y también comunitaria exclusivamente en contextos digitales. A mí me parece que eso es una asignatura pendiente que debería ser incorporada cuanto antes en la formación, porque otros de otras profesiones afines en el campo social lo están haciendo. Tengo la sensación de que son más sensibles a todas estas cuestiones y puede ser un tren que pase de largo en el ámbito del trabajo social. Yo creo que eso sería uno de los principales retos más urgentes a los que tendríamos que dar respuesta más allá de organizar algún pequeño seminario. Yo creo que debería incorporarse, del mismo modo que se da mucha importancia a la adquisición de conocimientos y destrezas y habilidades, pues para trabajar, que si con menores, con personas mayores, con personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera, debería incorporarse como tal el ámbito de trabajo social digital, intervención en entornos digitales. Oye, y también, escucha, me parece muy interesante lo que dices, quizás nos deberíamos asociar entre varias universidades para promoverlo y también sumar otro elemento muy importante que yo creo que tiene que ver con lo que podemos llamar mediadores digitales, ¿no? O mediadores o facilitadores, porque no sé si esto os ha sucedido recientemente, pero yo he intentado hacer unos trámites con el ayuntamiento de aquí, con el ayuntamiento de Zaragoza. La web dicen que es de las mejores, pero luego cuando llegas al final dices, pues necesito ayuda. Y eso que dentro de un orden, pues aún me manejo con esto de las máquinas, pero yo veo a una persona mayor o incluso joven que quiere hacer trámites con las administraciones y se va a encontrar con que no se lo va a resolver un informático, necesita alguien del campo del trabajo social, por ejemplo, con una especialización en mediador digital o en facilitador, no sé cómo llamarlo, pero ese tren que tú dices, creo que tendríamos que ser capaces de inventárnoslo, porque está sin inventar, ¿eh? ¿No te parece a ti? A mí, perdón, Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que ya existe eso, por ejemplo, tenemos un grupo de participación con el Ayuntamiento de Madrid, haciendo dinámicas participativas vinculadas a la exclusión urbanística. Y en el ámbito del urbanismo, por ejemplo, en Reino Unido, ya hay muchos procesos participativos que tienen una figura clave que es el experto en participación financiado por el proyecto que dinamiza, ayuda y opera. Y yo creo que nosotros en trabajo social, estoy completamente de acuerdo contigo, que deberíamos trabajar en generar una capacitación digital para poder no solamente acompañarte en el proceso administrativo, sino también, por un lado, rediseñar el proceso desde dentro para que sea más fácil y, en segundo lugar, trabajar todos los procesos de exclusión, conflicto, movilidad social descendente que se dan dentro de las redes sociales, que se dan dentro del ámbito digital. Que para mí eso sí que es es un problema real que va más allá de aplicarlo a nuestra vida tradicional. Yo creo que tiene que ver con esa otra dimensión de, por ejemplo, presentar en una asignatura específica de buenas prácticas digitales mecanismos de intervención, mecanismos de apoyo, acompañamiento al usuario. Un mundo entero que, si no nos damos prisa, otros, y todos los que me escucháis recordarlo, otros profesionales nos sustituirán. O sea, las dos cosas que apuntáis me parecen claves y además las suscribo totalmente porque creo que hay que ir bajando al terreno para hacer pasos concretos y generar acciones que permitan avanzar, ¿no? En este sentido. Me estaba acordando cuando hablabais vosotros cómo hace bastantes décadas, hace ya más de 40 años, se hablaba, ¿no?, de que en el trabajo social una de sus funciones, no la única ni la más importante siquiera, era servir de mediador entre las instituciones y entidades sociales y los recursos sociales y las personas, o sea, como una manera de acoplar, de adaptar, de acercar, de posibilitar ese contacto y ese aprovechamiento por parte de las personas de los distintos recursos de todo tipo institucionales y organizacionales que existen en la sociedad. Bueno, eso hasta ahora se ha estado haciendo con mejor o peor fortuna, según los contextos geográficos e históricos, en el terreno analógico, pero falta incorporarlo en el terreno digital, que obviamente incluye, es condición necesaria, pero no suficiente, esa labor de mediación que decía Jaime,
pero que requiere además esa implicación, por ejemplo, en los diseños. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, la iniciativa tipo rizoma de innovación que fue Frena la Curva, que además se gestó y se coordinó precisamente desde Zaragoza, pues fue un poco eso, ¿no? O sea, el tema de la co-creación y el co-diseño y la coproducción me parece clave. Porque nadie tiene, por muy sabio, muy experimentado y muy erudito que seas como trabajador social o como profesional del campo de la intervención social, nunca tienes todo el conocimiento y por muy buen tecnólogo que seas, tampoco. Yo os lo digo porque mi hijo se dedica a trabajar en el campo de la medicina y de la epistemología y la gestión del conocimiento a través de diseñando procesos basados en inteligencia artificial. Y, o sea, yo he conocido no solo por lecturas, pero sobre todo por las prácticas de él y me da muchísima rabia que no estemos ahí en primera línea incorporando todo eso y aportando a todos esos procesos. Cuando nos sobrepase todo esto, como nos sobrepasaron en el pasado algunos procesos sociales, en el campo comunitario es clave. Cuando los servicios sociales, después de la puesta en marcha del plan concertado, se extendieron, se generalizaron, pero también se burocratizaron, todo lo que antes se hacía a nivel de intervención comunitaria no desapareció, simplemente fue un campo que ocuparon y aparecieron otros profesionales. Tenemos ese riesgo que habéis mencionado y que estoy totalmente de acuerdo, de que cuando caigamos en la cuenta de esto, cuando nos demos cuenta, sea demasiado tarde. Y a mí me parece que la idea que has planteado tú, Chaime, de poder intentar hacer algo, ofertar una formación sistematizada, con una cierta profundidad, con contenido relevante, quizá entre distintas universidades, puede ser una manera de abrir camino, porque quizá una universidad sola pues no tenga ni el mercado, ni los apoyos, ni por supuesto la cantidad de masa crítica como para generar eso, ¿no? Pero además que sería lo coherente, ¿no? Con la naturaleza de esa formación que se pudiera hacer más allá de un idioma común, aprovechándolo mejor, ¿no? Del campo profesional en todos los lugares del mundo, que por lo menos compartimos idioma, de transmisión de conocimiento, y también de otras disciplinas. A mí me parece una propuesta interesantísima que merecería la pena que siguiéramos explorando, aparte de todos estos complementos adicionales que menciona Antonio. Si nosotros no hacemos los cambios, otros los hacen por nosotros. Y esto se aplica a todas las esferas de la vida. Quedarse a esperar es, en el campo de los servicios sociales, no nos preocupamos de la evaluación, por ejemplo, porque nadie nos lo exigía y terminaron siendo los economistas los que vieron ahí un filón, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento crítico, clave, que o lo aprovechamos, lo vemos como una oportunidad, o nos puede pasar como nos ha pasado otras veces en el pasado, que desaprovechamos esas oportunidades y luego terminamos yendo un poco como a la rémora, ¿no? Como tirando ahí o siendo simplemente unos pocos frikis o convencidos los que nos apuntamos a determinados carros. Yo creo que deberíamos avanzar en ese sentido y explorar y evaluar y ver qué pasa para ir mejorando e innovando, pero siempre con otros, siempre con otras disciplinas. Nosotros podemos aportar a otros y otros y otras nos pueden aportar a nosotros. Yo creo que esa es la clave para el avance científico, para el avance del conocimiento. Nadie sabe todo, pero entre todos podemos aprender y desarrollar mucho. Yo creo que la verdad es que es fantástico lo que dices. Incluso podríamos llamar a este vídeo, no lo sé, pero sí a un curso que podamos organizar entre nosotros y con más colegas interesados, servicios sociales y acompañamiento digital. Sí. Y podía ser un proyecto compartido entre nuestras 3 universidades y entre otras, pero ya podría ser, por ejemplo, un curso de verano, ¿no? Y señalar pues buenas actividades, problemas que hay. Y una de las prácticas que yo pondría a los estudiantes es a pedir una ayuda a través del ordenador a ver cuánto tiempo tardan en tramitarla. Entonces, por ejemplo, y ya te mueres. Claro, y ya, entonces intentarlo y ver, ¿no? Y eso nos tenía que ayudar a darnos cuenta de la importancia, por un lado, de la agilidad, por otro lado, del acompañamiento.
Y en ese sentido, esos servicios sociales y acompañamiento digital, también podríamos trabajar sobre lo que ocurre en las redes, que viviendo en ellas más tiempo dentro del ordenador o del internet o del iPhone o del smartphone que con tus padres, con tus amigos o con tu pareja, qué consecuencias tienen en muchos casos que deterioran tus condiciones de vida. Nos pasa desde con colectivos en riesgo, ¿no? Como pues en las personas con problemas de alimentación, anorexia, a otros muchos, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Chaime, muchísimas gracias, María José. Este canal de YouTube, la pega que tiene es que ya nos veis cada uno en una punta del mundo cuando lo que nos gustaría es estar juntos, pero bueno, nos juntaremos, en España nos vacunaremos y en el resto del planeta igual. Y bueno, solamente puedo daros las gracias por estar aquí y espero que podamos entrevistarnos muchas más veces. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Antonio, y gracias, María José. Gracias a los dos. Efectivamente, no podemos tocarnos ni podemos olernos, pero los otros sentidos, vernos, escucharnos y sentirnos, creo que sí que lo podemos hacer. Siempre hay que ver la botella medio llena, no medio vacía. Muy bien. Pues, y sobre todo que la botella llena medio vacía sea de un licor que nos guste. O sea, llena medio vacía, pero ¿de qué está llena? Esa es una buena pregunta para el trabajo social. ¿De qué está lleno? Sí, pero eso para otra conversación. Eso sí, abre un nuevo tema y ya nos desviaríamos muchísimo de lo que estamos hablando. Bueno, un beso muy grande y un abrazo a vosotros y a la audiencia que en algún momento pueda ver esta intervención. Muy bien, muchas gracias. Chao. Claros.